Este es un cerebro humano y estos son los nervios que se encargan del control muscular del miembro superior. Pero, ¿por qué hablo del cerebro y nervios en un video sobre hidratación, agua y electrolitos? Bien, el agua y los electrolitos son indispensables para que el cerebro, nervios y músculos funcionen. Pero ¿cuánta agua y electrolitos necesitaríamos en el día a día? ¿Y cuál es la estrategia para reponer agua y electrolitos? Vamos a responder estas preguntas, pero antes hablemos del cerebro y los nervios. Así entenderemos algunas razones por las que necesitamos agua y electrolitos. Tu cerebro está hecho de 100.000 millones de células, las neuronas. Los nervios son, en esencia, neuronas envueltas en tejidos conectivo. Y lo sorprendente es que las neuronas generan señales eléctricas. Pero ¿cómo es que tu cuerpo puede generar señales eléctricas? No es que podamos enchufarnos con electricidad, eso está muy mal, pero esta habilidad nuestra para generar estas señales y su relación con la hidratación empieza cuando hablamos de la tabla periódica. Bien, muchos de ustedes ya habrán visto la tabla periódica y también sus elementos, y algunos de estos son esenciales para el cuerpo y para que funcione bien. Entre los obvios están el oxígeno, carbono, hidrógeno, pero también están el sodio, potasio, cloro, magnesio y calcio, y hay muchos más. Bien, para aquellos con miedo u odio a la química, quédense y escuchen todo, porque es genial el impacto que tiene el agua y los electrolitos en nuestra hidratación. Todos los elementos en la tabla periódica están en su forma más pura, en estado neutro. Si, por ejemplo, tuvieran un átomo de sodio en estado neutro, tendría el mismo número de protones que tienen carga positiva y el mismo número de electrones con carga negativa. Negativos y positivos se cancelarían y tendrían un átomo neutro de sodio. Pero, en la naturaleza, muchos átomos no existen de forma neutral, tienen una carga. Y un átomo con carga se conoce como ión. Y esto será importante cuando hablemos de hidratación y electrolitos. Así el sodio o el potasio, por ejemplo, pierden un electrón para estabilizarse, por eso suelen existir como un ión positivo. El magnesio y el calcio son iones positivos y otros como el cloro ganan un electrón y son iones negativos. Y puede que lo sepas, pero el sodio y el cloro aman unirse con sus cargas positivas y negativas y hacer cloruro de sodio, que es la típica sal de mesa. Pero bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el agua y los electrolitos? Bien, cuando iones como sodio o potasio se tiran o meten en agua, pasan a ser electrolitos. Y esto se debe a que un ion en agua tiene la capacidad de conducir una corriente eléctrica en ella y por suerte dentro nuestro hay muchísima agua. Esto nos enseña cómo las neuronas generan señales eléctricas. Las neuronas toman electrolitos y los bombean a la membrana exterior de las neuronas y bombean otros electrolitos hacia dentro de sí mismas. Y esto crea una carga diferente en la parte exterior y en la parte interior, y hace a la neurona capaz de mandar señales eléctricas. Esta señal se llama potencial de acción. ¿Ves cuánto importan el agua y los electrolitos en el sistema nervioso y todo su desempeño? E incluso al contraerse, nuestros músculos usan electrolitos, de forma similar para crear potenciales de acción, para poder contraerse. El proceso va sobre ruedas si tenemos un balance de agua y electrolitos. Pero ¿qué pasa si no tenemos el balance entre agua y electrolitos? Bien, si queremos entender ese punto, tenemos que ver los otros usos del agua y electrolitos, y cosas que hacen que nosotros perdamos estas sustancias. Y eso mismo nos lleva a ver algunas estrategias para reponer nuestra agua y electrolitos. Hablemos por un minuto de otros motivos por los que necesitamos agua y electrolitos, y luego veremos qué pasa cuando están muy desbalanceados y luego, claro, cómo rehidratarnos. El agua es el solvente universal. Significa que disuelve sustancias, y el agua provee un medio en el cual se dan las reacciones químicas del cuerpo, y luego se vuelve crucial para los procesos fisiológicos. Pueden actuar también como un transporte, ya que se encuentra en gran medida en la sangre y también es vital para la termorregulación, manteniendo una temperatura justa en todo el cuerpo. Y esto será importante en un minuto cuando hablemos de enfriar el cuerpo por la transpiración. El agua también aporta humedad a tejidos y estructuras, y hasta ayuda a proteger o hasta amortiguar como líquido cefalorraquídeo o líquido sinovial en las articulaciones. Los electrolitos hacen que las neuronas funcionen apropiadamente, pero también afectan cómo y dónde el agua se distribuye en el cuerpo, ya que el agua tiende a fluir hacia
áreas o espacios en el cuerpo donde hay más cantidad de solutos o electrolitos. Y básicamente hay 3 lugares en donde encontrarás agua en el cuerpo. Está en el espacio intravascular, dentro de los vasos sanguíneos, como plasma, vendría a ser casi el 7% del agua en nuestro cuerpo. También está en el espacio intracelular, dentro de las mismas células, vendría a ser el mayor punto de agua en el cuerpo, casi el 66%, y también se encuentran en el espacio intersticial, que es el espacio entre los vasos sanguíneos y células, que vendría a ser como el 26% del agua en nuestro cuerpo. ¿Y cómo se distribuye el agua en nuestro cuerpo? Esto es muy útil para poder entender algunos casos, como problemas de distribución o con el ratio de electrolitos agua. O sea, si tuvieras tal vez mucho fluido en el espacio intersticial, el espacio entre los vasos y las células puede resultar en hinchazón o edema, o tener mucho fluido en el espacio intravascular, el espacio en los vasos, que puede crear subidas en la presión sanguínea, y es el por qué existe esta relación entre la presión sanguínea y la sal en dieta. ¿Y si pasa justo lo opuesto? Si tuvieran menos fluido en el espacio intravascular, cuando hay una gran pérdida de fluidos, como sudando mucho en el ejercicio, esto deriva en hipovolemia, haciendo que sea complicado para tu sistema cardiovascular llevar la sangre a los tejidos en tu cuerpo, y si empeora más, puede llevarte a un choque hipovolémico. Y mejor te cuento de otro caso extremo. ¿Y si tomaras demasiada agua? Hablaremos de un caso que le ocurrió a una maratonista. Aquí entró demasiado fluido en las células del espacio intracelular e hizo que las células, las neuronas, se hinchen y que no funcionen como deberían. Y en casos extremos puede causar la muerte. ¿Cuál es el consumo ideal de agua y electrolitos? Bien, puede que no sea una sorpresa, pero queremos estar casi siempre en la euhidratación, o un poco arriba, y explicaré esa última parte en un minuto. La euhidratación es un volumen normal o adecuado de agua para que los procesos fisiológicos ocurran, y nos permite el balance de agua y electrolitos, así que tenemos la suficiente agua y electrolitos y están donde deben ir, en los espacios intersticial, intravascular e intracelular. La hiperhidratación, como dice el nombre, es tener un exceso de agua por encima del estado de hidratación, mientras la hipohidratación es cuando la cantidad de agua está por debajo de la hidratación. Y esto te interesará, la mayoría de la gente no dice hipohidratación. Decir deshidratación es bastante más usual, pero técnicamente no es igual. No quiero sonar quisquilloso, pero la deshidratación es el proceso por el cual se pasa de euhidratación a hipohidratación. Aún así, estamos de acuerdo en que queremos evitar estar tan deshidratados que lleguemos a un estado de hipohidratación. Si quisiéramos hacer un protocolo que mantenga la euhidratación y ver las cifras exactas de cuánta agua y los electrolitos nos hacen falta, sería útil que entendiéramos las formas en que perdemos agua y electrolitos y agregar esas cifras. Tenemos 2 tipos de pérdidas de agua. Estas son las pérdidas sensibles de agua y también las insensibles. Y recuerden que estos mecanismos también nos hacen perder electrolitos. Si la pérdida es insensible, no la sentirán o no se darán cuenta de que pierden agua. Y se presenta en 2 formas. Una es respirar. Usamos agua para calentar el aire. Pero bien, no solemos darnos cuenta a menos que respiremos sobre un vidrio o en un lugar frío. La otra es perder agua por la piel, que no es sudor. El agua esencialmente humedece la piel y previene que se rompa. En total, la pérdida insensible es de 1 litro por día, aunque se puede incrementar en lugares más secos o fríos o por incremento en la respiración durante el ejercicio. La pérdida sensible es la pérdida que notamos. Esta es sobre todo por sudor, orina y heces. Bien, salvo que tengan un problema intestinal como diarrea, la pérdida de agua en las heces es casi mínima, llegando a unos 100 mililitros por día. La orina va a tener más variables que las heces, depende de cuánta agua y sal consuman, y también puede estar influenciado por ciertos fármacos o drogas. Pero alguien promedio, bajo condiciones normales, orina cerca de 1.5 litros por día. El sudor también va a mostrar resultados diferentes dependiendo del entorno. Perderán más agua y electrolitos si están en un ambiente caluroso, y claro, el ejercicio y la actividad física influyen en gran medida. Pero alguien que no se ejercita y que no está en un lugar húmedo puede no sudar mucho y puede perder algo como 100 mililitros por día. Por otro lado, haciendo ejercicio o trabajo manual pesado en un día húmedo y caluroso, se pierden unos 2 litros por hora.
Y al fin, ¿cuánta agua y electrolitos tenemos que ingerir para poder mantener esta euhidratación? Bien, sabemos que es difícil ser precisos, porque el total en el agua en el cuerpo fluctúa a menudo gracias al ir y venir de nuestros fluidos. La primera estrategia general, aplicable a casi cualquier situación que haya, es tomar un exceso de agua y llegar a un estado de leve hiperhidratación. Luego el cuerpo retendrá lo esencial para balancear el fluido y los electrolitos y los riñones eliminarán el resto. Tengan en cuenta que sería una leve hiperhidratación, ya que no queremos ir más allá. Si pensamos en alguien que no hace ejercicio y está en un lugar poco húmedo, mantenerse hidratado con esta estrategia sería fácil. Si sumamos las cifras que vimos previamente, aplicándolas a este caso, tendríamos 1 litro de pérdida insensible al día, como 1.5 litros de orina, como 100 mililitros de sudor y 100 mililitros de pérdidas en las heces. Nos deja en total 2.7 litros, digamos 3 litros por si el sujeto se hiperhidrata más de la cuenta. Tal vez vio a alguien y quedó enamorado y estaba nervioso y suda bastante. Pero bien, reponer esos 3 litros no es muy difícil. Para aquellos que miden todo en tazas de agua en la vida, como yo, 3 litros son como 12 tazas y media. El americano promedio consume entre el 20 a 25% de su agua a través de la ingesta de varios alimentos, lo cual hace que sea aún más fácil reponer el agua en esta situación. Pero queremos saber cuánto necesitamos cuando hablamos de ejercicio y de actividad física. Obviamente nuestro cálculo va a cambiar, pero bueno, muchas variables influyen en cuánta agua pierdes al ejercitarte. ¿Te ejercitas en un clima de 20 grados o tal vez de 20 grados? ¿Qué con la humedad? ¿Te ejercitaste 20 minutos o 3 horas? Las variables hacen que sea difícil dar un método que le sirva a todos. Lo que sí puedo darte son pautas y estrategias que te ayuden basadas en datos y que también descubrí que me resultaron útiles. Más, comentarte algunas ideas o formas de medir el propio estado de hidratación en tu hogar. Tenemos un número que suele ser consistente. Durante el ejercicio, la mayoría de la gente absorbe 1 litro de agua por hora. Así que si hablamos de un ejercicio extremo, donde alguien podría perder 2 litros de agua en sudor por hora, incluso si bebes mientras te ejercitas, no hay forma de mantener un balance positivo. Quiere decir que debemos usar estrategias antes de ejercitar y también después de ejercitar para así reponernos. Antes del ejercicio es una buena regla consumir aproximadamente 5 a 10 mililitros de fluido por cada kilo de peso que tengas en el cuerpo. Si conoces tu peso en libras, lo conviertes a kilogramos si divides por 2.2. Me usaré como un ejemplo. Peso 185 libras y lo divido por 2.2 y nos daría 84 kilogramos. Y si usamos la cifra baja de nuestra regla, multiplicamos 84 kilos por 5 y eso nos da 420 mililitros que tomar. Y con la cifra más alta, y la multiplicamos por 10, y nos daría 840 mililitros que tomar antes de entrenar, basado en mi peso. Ahora, te conviene hacer esto entre 2 a 4 horas antes de entrenar. Pero algo que es importante en esta regla es que esta asume que tú estás en un estado de euhidratación. Así que si estás hipohidratado, necesitarías agregar entre 3 a 5 mililitros de fluido por kilo de peso, aparte de los 5 a 10 mililitros que te dije antes. Y también veremos estrategias para saber si estás en un estado hipohidratado en un segundo. Al ejercitarse, una cantidad estándar de fluido es alrededor de 1 litro por hora, tomado de a poco durante la hora, en vez de todo junto. Hay gente que puede tolerar y absorber mayor cantidad, tal vez quieran agregar un poco más, especialmente si entrenas resistencia, pero esta cifra es segura por 2 razones. 1. Nos pone cerca del límite de absorción que representa a más gente. Y no es tanto para, aun si el ejercicio es más liviano, que les pueda inducir un estado grave de hiperhidratación. Y esto asume que tienen riñones sanos y activos y que no bebieron cantidades excesivas de fluido antes de ejercitarse. Pero quiero hacerte una aclaración importante. No estoy sugiriendo que consumas 1 litro de agua por hora en cualquier sesión de ejercicio. Hay sesiones bastante más intensivas donde sudamos bastante en un clima húmedo y caliente donde 1 litro es más que apropiado. Pero una sesión donde te ejercitas, digamos, en un lugar climatizado y casi sin sudar, empezar con una cantidad pequeña e irla ajustando de a poco, basado por ejemplo en el peso pre y post ejercicio, sería un buen punto de partida, y esto nos lleva a las medidas de hidratación post ejercicio,
que nos ayudarán a hacer ajustes si no pudiste alcanzar tu meta de líquido durante el ejercicio o si no pudiste reponer ese líquido debido a otros factores. Después de entrenar, se recomienda tomar un estimado de 1.5 a 2.5 litros de agua por kilogramo de peso que pierdas, empezando justo después del ejercicio. Quiere decir que si usamos las libras de, por ejemplo, 2.2 libras de peso perdido, requiere un consumo de líquido de 1,5 litros. Tal vez notaste que no estoy hablando mucho sobre cómo reponer los electrolitos, y si hablamos de reponer electrolitos en el ejercicio, el sodio tiende a ser la estrella. Y puede que no te sorprenda, pero si alguien consume una cantidad normal de sodio en su dieta, parece ser que no hay una necesidad de reponer el sodio perdido durante el ejercicio si el ejercicio dura de 90 o a 120 minutos. Si es así, la mayoría de la gente lo puede reponer con comida y fluidos. Si durase más de 1 hora y media a 2 horas, especialmente si sudan mucho o están en un clima húmedo y cálido, puede ser buena idea ingerir sodio, al menos 0.7 y a 1 gramo por hora. Y eso puede mezclarse con el fluido que la persona quiera tomar. Bien, si tienes planeado ejercitarte o competir por varias horas, querrás empezarlo en la primera hora. No tendría sentido esperar hasta la segunda hora para empezar a consumir el sodio. Bien, quisiera volver a decir que esto va a variar entre persona a persona y que es difícil tener un método que sirva a todos, aun cuando hablamos de los electrolitos. Para gente que hace entrenamiento más extremo, suda mucho, entrena más a menudo, tiene sentido que ingieran bebidas con electrolitos, incluso si entrenan por menos tiempo. Pero para la mayoría, mis recomendaciones de fluidos y electrolitos serían un buen comienzo. Lo último que quiero contarte es de una estrategia razonable para controlar nuestra hidratación. Digo razonable porque podrían hacerse estudios costosos como los que miden la osmolaridad plasmática. Puedes tomarte muestras de orina durante el día, pero probablemente no quieras medir el volumen de tu orina cada vez que orines. Aún así, estas tiras que miden la densidad de la orina en casa hoy son una opción más económica, pero igual tienes que juntar esa orina y meter esa tira y te mentiría si dijera que no tuve que hacerlo en más de una ocasión. Pero un método que me parece más viable es usar un cuadro de colores, por ejemplo, pero tiene desventajas. Hay que asegurarse que el color contrasta contra algo blanco con una buena luz, y ciertas comidas o medicamentos tienen la capacidad de cambiar el color de la orina. Y el otro método del que ya charlamos un poco consiste en pesarnos antes y después de entrenar, porque una alteración en el peso es probablemente fluido que se fue. Ahora, puede ser difícil de observar a largo plazo si también estamos tratando de perder peso, pero si nos pesamos justo antes y después de entrenar, obtendremos unos muy buenos resultados. Y si quieres una lectura más precisa, puedes combinar algunos métodos y harías esto. En la mañana evaluarás 3 cosas: tu sed, color de orina y peso. Si un requisito se cumple, puede que estés hipohidratado. Si 2 requisitos se cumplen, es muy probable que estés hipohidratado. Y si los 3 se cumplen, entonces es muy probable que estés hipohidratado. Espero que esto te haya servido para evaluar tu propia hidratación, así como para aprender algunas cifras que te servirían para reponer tu agua y tus electrolitos. Gracias por llegar hasta el final. Dime qué te pareció el video en un comentario, dale al me gusta y suscríbete al canal. Es lindo leer lo que dices de este video o lo que me quieras compartir. Y claro, hasta la próxima.